¿Qué es la clemencia? ¿Es usted clemente? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, el podcast. Esta vez estamos con el tema de la clemencia con Lucio Anneo Séneca. Este texto sobre la clemencia, que fue escrito en el 56 después de Cristo, es dedicado al emperador Nerón Claudio César Augusto Germánico, más conocido como Nerón. Sobre la clemencia es un libro que nos llevará a considerar la sabiduría cuando se tiene mucho poder. Aunque más que un libro dedicado con cariño, este libro quiere mostrarnos la visión política de Lucio Anneo Séneca, quien en ese tiempo ya era un destacado consejero político. En otras palabras, la mano derecha del mismísimo emperador Nerón. Nada mejor que los consejos de Séneca para mantener el bienestar y la templanza frente a las adversidades. Por lo tanto, este es un libro corto, un libro que consta de 2 capítulos, pero que nos aborda y nos enseña el concepto de clemencia. Así que sin más dilación, vamos a ver este libro sobre la clemencia. Bueno, en primer lugar, Séneca se dirige como César a Nerón, diciéndole que tener clemencia no significa no ser severo con las personas. Hasta ahora, Nerón ha sido uno de los emperadores que no ha dañado a nadie y encima se alababa por eso. Ya no se habla de los antiguos emperadores como Augusto o Tiberio, que sí, digamos, castigaban. Recordemos que después, tiempo después, la historia de Nerón va a ser un poco distinta, ¿no? Pero hasta ahora, hasta el año 56 después de Cristo, de acuerdo con Séneca, Nerón no había matado una mosca, por decirlo de alguna manera. En general, la clemencia es querida por los merecedores de castigo y también por los que son inocentes de un crimen. Eso sí, no se debe perdonar a todo el mundo, pues al hacer esto luego no se podría diferenciar qué es el bien y el mal. Debe distinguirse entre los hombres que tienen cura y los que no la tienen. Ojo que la clemencia está definida como compasión, una moderación al aplicar la justicia. Eso nos dice por lo menos el diccionario de la Real Academia Española, que eso es compasión, ¿no es cierto? Y una moderación al aplicar la justicia. Es difícil lograr el equilibrio en la clemencia, pero si hay dificultad, entonces se tendrá que optar por la opción más humana. De aquí se desprenden 3 cosas a estudiar sobre la clemencia. El perdón por castigo. Nada más humano en la clemencia, ¿no? El perdón por castigo. Si queremos lograr que el hombre sea un animal social, entonces la clemencia es la actitud más humana para hacerlo. También es útil para los gobernadores, pues nadie será más recordado por preocuparse del bienestar de su pueblo usando la clemencia. En un segundo punto, naturaleza y manera del perdón. La naturaleza proviene de compadecerse con los demás. Esa es la naturaleza de la clemencia. Viene de compadecerse con los demás. Para el emperador será de lo más útil porque quien tenga clemencia podrá curar a aquellos que la necesitan. Los hombres tenemos la capacidad de ser clementes porque ahí está nuestra naturaleza humana, ¿no es cierto? El ánimo cuando ocurre el perdón. Un tercer punto. En los animales el perdón no corre, pues cuando derriban a sus enemigos estos pasan de largo sin mirarlos siquiera. Es mucho mejor salvar a las personas que ensañarse con ellas, tanto que los mismos dioses lo hacen para salvarnos. Esta es una característica casi divina entre los seres humanos. Es decir, esto es lo que nos diferencia de los animales, porque el animal no tiene clemencia. Un animal no tiene clemencia con otro. ¿Ya? En el mundo animal esto no es así, pero sí es en el mundo humano, ¿no es cierto? En el mundo humano sí tenemos clemencia por los otros. Otra de las cosas semejante a los dioses que solo puede tener un emperador es la servidumbre. El emperador debe servir a su pueblo y no puede rebajarse a ser como él. Tanto como un dios le es imposible rebajarse a ser un ciudadano. Así como el emperador es casi como un dios, cuando realice cierta acción, ésta se sabrá inmediatamente.
Si el emperador mata sin clemencia a un ciudadano, esto se sabrá en todo el pueblo y el emperador tendrá fama de sanguinario. Por eso el emperador debe ser una persona clemente para que tenga una buena fama, dice Séneca. El primer emperador, llamado Augusto, tuvo una excelente fama por administrar de manera efectiva el imperio. Cuando estuvo solo, al comienzo de ese imperio, fue tremendamente clemente. Sin embargo, cuando empezó a compartir el poder con otros, ahí, ¿no es cierto?, sacó la espada el emperador Augusto. Sacó la espada. Augusto, una vez que conquistó a sus enemigos, les dio puestos en los gobiernos de las mismas tierras conquistadas. Perdonó a sus enemigos y no solo eso, sino que también les dio un salvoconducto para que nadie pudiera herirlos. Esta actitud es la más apreciada de todas en la clemencia, pues nada es mejor que dar la vida excepto asegurarla aún más. Por otro lado, podríamos hacer un contraste con Lucio Sila, quien fue un tirano sanguinario. Nadie puede pronunciar el nombre de Sila sin tener cierta amargura, pues los horrores que cometió contra sus ciudadanos fueron peores con sus enemigos. Séneca nos habla sobre el trato que se tiene que tener con los animales. En efecto, si criamos a los animales con castigos y golpes, estos pronto se rebelarán y le harán daño a su dueño. Por lo demás, el animal no trabajará bien para el ser humano si éste lo golpea. Al contrario, tendrá, ¿no es cierto?, que ayudarlo. Y esto se hace referencia, ¿no es cierto?, al primer libro de la República de Platón, ¿ya? Quiero recordarles esto porque es un capítulo muy particular. Recuerden que Sócrates, no me acuerdo a quién de sus dialogantes, no sé si a Glaucón o a Adimanto, le dice, bueno, si tú golpeas a un caballo, ¿este se vuelve mejor? O sea, ¿qué buscas con golpear a un caballo? ¿Buscas que se vuelva obediente o buscas que se vuelva mejor? Pero golpeándolo se va a volver mejor. Y ahí es cuando Glaucón, ¿no es cierto? O Adimanto, no recuerdo quién, dice, bueno, si se le golpea, no va a ser mejor. Bueno, asimismo el emperador debe tratar a sus ciudadanos, para, de igual manera, no desatar la rebeldía de sus ciudadanos, para así evitar el derrocamiento. Las causas u origen de la venganza. Estas provienen de uno mismo o por otros. Sin embargo, el príncipe o el emperador no necesita vengarse porque su condición ya es de beneficio. La venganza supuestamente sirve para tener una reputación de fuerte, pero el príncipe no lo necesita porque ya es fuerte. Los delitos que más se cometen son siempre los que más se castigan. El género humano obedece a las bondades de sus semejantes y se rebela contra quienes lo quieren restringir. La sed de sangre es propia de las bestias y animales que son indiferentes al ver a su enemigo en el suelo. Los tiranos aprovechan los delitos para castigar con mano dura a los delincuentes, tanto así que llegan a disfrutar con el placer de verlos sufrir. Y así es el caso de Tiberio, que desde la isla de Capri, ¿no es cierto?, recordemos, arrojaba a sus esclavos al abismo, con lo cual se divertía, ¿no? Se divertía. Y ahí terminamos, ¿no es cierto, chicos?, el capítulo número 1 de este libro sobre la clemencia, ¿no? Pasamos ahora rápidamente, porque en realidad es un libro muy corto, chicos. Pasamos rápidamente al libro 2 sobre el concepto de clemencia. Nosotros ya habíamos dado un concepto de clemencia, que es la compasión o moderación al aplicar la justicia, que está dado por la Real Academia Española. Sin embargo, Séneca nos trae, ¿no es cierto?, un concepto de clemencia de parte de él, ¿no es cierto? Dice, por favor, pongamos atención. La clemencia es la templanza del ánimo en la venganza o la lenidad del superior para con el inferior en el señalamiento de las penas. Vamos a repetir. La clemencia es la templanza del ánimo en la venganza o la lenidad del superior para con el inferior en el señalamiento de las penas. Por lo tanto, para Séneca parece que la clemencia es una templanza, ¿no es cierto?, en el ánimo de la venganza o la lenidad. ¿Qué significa la lenidad? ¿Qué es esto que dice Sócrates sobre la lenidad? Es la blandura y la falta de severidad, ¿ya?
Por lo tanto, cuando dice que es la templanza del ánimo, o sea, no es ni venganza ni nulidad, ¿ya? No es ni venganza ni nulidad, sino que es un intermedio, ¿no es cierto? Una especie de intermedio del superior para con el inferior en el señalamiento de penas. Por lo tanto, pareciera ser que la clemencia tiene mucha vinculación con el concepto de justicia, el concepto, claro, de justicia, porque fíjense el concepto de Séneca. La clemencia es la templanza del ánimo en la venganza o la lenidad del superior para con el inferior en el señalamiento de las penas. Y veamos el concepto que tiene, ¿no es cierto?, la Real Academia Española: compasión, moderación al aplicar la justicia. Por lo tanto, algo, ¿no es cierto?, se recoge, ¿no es cierto?, del pensamiento de Séneca, que es la moderación al aplicar la justicia. Algunos pueden decir que lo contrario de la clemencia es la severidad, pero el problema es que la virtud no puede ser contraria a otra virtud. Lo que realmente se opone a la clemencia es la crueldad. Eso es lo que se opone a la clemencia, es la crueldad. Por otro lado, otro vicio que está muy cerca de la clemencia es la misericordia. Muchos la toman como una virtud, pero la verdad es que no, pues esta es capaz de indultar hasta el más vil de los seres humanos. Quienes se conmueven con las lágrimas de los criminales están en un error porque ésta no está mediada por la razón. Séneca nos dice que en su mayoría son las mujeres las que se conmueven con las lágrimas de los asesinos. Mucho se le critica a los estoicos de tener un estilo de vida insensible frente al sufrimiento humano, pero hay que pensar que el estoicismo es una preparación para la vida. La misericordia es un vicio porque se deja llevar por la tristeza y no por la razón, por lo cual no evita lo peligroso que en este caso sería indultar a un delincuente, ¿no? Y es aquí, chicos, donde terminamos el libro sobre la clemencia. Fíjense que la clemencia, incluso en este último libro, está totalmente vinculada con la justicia. Imagínense lo que dice Séneca sobre los jueces, sobre los jueces. O sea, dice que no hay que tener misericordia. La misericordia es un vicio también. La misericordia es un vicio. ¿Qué dirán, por ejemplo, los cristianos? Los cristianos ya no van a estar muy de acuerdo con esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, es súper importante lo que nos habla acá Séneca, como una, bueno, es una crítica que se le hace a los estoicos por ser un poco insensibles, ¿no? Porque los estoicos no se dejan llevar por sus emociones. Los estoicos siempre están, ¿no es cierto?, derechitos con la razón, ¿ya? Y la misericordia se deja llevar por la tristeza, por lo tanto sería un vicio, ¿ya? La clemencia debe llevarse, ¿no es cierto?, y se lleva a través de la razón, a través de la razón. ¿Es posible tener clemencia, chicos? ¿Son ustedes personas clementes? ¿O piensan en la venganza? ¿Quieren vengarse? ¿O al contrario, ustedes son indulgentes, ¿no es cierto? Perdonan. Bueno, acá está entonces el concepto que puede llevar a un equilibrio, ¿no? Al equilibrio, al balance que se necesita, que es la clemencia, que nos trae aquí, ¿no es cierto?, Lucio Aneo Séneca. Este libro sobre la clemencia está inconcluso, pero el autor nos dejó una buena parte de la obra. Me impresiona que el concepto de misericordia sea tomado como un vicio y no una virtud. Ya sabemos que los cristianos, ¿no es cierto?, van a decir que la misericordia es algo digno de Dios. Solo Dios puede tener la infinita misericordia en los seres humanos. Sin embargo, el filósofo nos dice que es un vicio porque es una especie de indulto irracional. Curioso. Sobre todo porque la filosofía cristiana se afirma de algunos postulados de Séneca. Así que no deja de llamar la atención, chicos. No deja absolutamente de llamar la atención. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos. Den like, comenten, compartan, suscríbanse, accedan al blog que está en la descripción del video donde podrán ver toda esta información escrita. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.